La gente suele hacer muchas preguntas a lo largo de su vida. Por ejemplo, muchos se preguntan, ¿qué clase de trabajo voy a tener? Sobre todo los estudiantes universitarios. O cuando uno está llegando casi al final de la escuela secundaria, se pone a hacer esta pregunta. ¿Qué clase de trabajo voy a tener? ¿O ganaré un buen sueldo? ¿Me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Esa fue una pregunta mía durante bastantes años. Obedecí al Evangelio con 18 años y no llegué a casarme hasta los 32. Así que tuve que esperar 14 años. Yo quería casarme entre los 23 y los 25 por ahí. Eso fue mi meta. Pero no salió así. Y valió la pena esperar. Porque es importante casarnos con alguien que esté en la misma onda. Y hay otras preguntas que se suele hacer la gente, nosotros también. Pero hay otras preguntas que la gente casi nunca se hace. Por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Cuántas personas han tomado el tiempo para reflexionar sobre esta pregunta? Yo sé que nosotros hemos hecho esta pregunta muchas veces. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero muchos en el mundo casi nunca piensan en esta pregunta. Están demasiado ocupados haciendo otras cosas y en realidad no les importa si Dios existe o no. O así piensan muchas personas. Pero es una pregunta muy importante. Vemos, por ejemplo, en Salmo 19, los versículos de 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras, no hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hay otro texto también, Romanos capítulo 1, los versículos 20 y 21, dicen así: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, y no sé qué ha pasado ahí, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En Hebreos también, Hebreos capítulo 3, los versículos 3 y 4, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Estos versículos contestan la pregunta: ¿existe Dios? Quisiera hablarles rápidamente de contestar a esta pregunta, aunque es un punto y aparte en la lección. Esta pregunta: ¿existe Dios? ¿Saben ustedes que el orden del universo y la complejidad de la vida apuntan a un diseñador inteligente? Yo tengo... Nathaniel me dijo el otro día que le gusta el reloj que tengo. Tengo este mismo reloj. Yo no soy mucho de relojes. Llevo años sin ponerme un reloj. Pero desde hace años, quizá más de 30 años, siempre he querido tener un reloj esqueleto. No sé si se llama así en español. Que se puede ver las piezas, cómo se mueven. Quería tener un reloj así porque me recuerda a Dios. Cuando yo pienso en el orden y diseño que tiene un reloj, me doy cuenta de que esto no pudo llegar a ser por pura casualidad. Alguien tuvo que hacerlo, ¿verdad? Y por detrás también se ve vidrio, se puede ver cómo las cosas se mueven por detrás. Este reloj, a propósito, lo compré en Viernes Negro, Black Friday, por $129. No es un reloj de centenares de dólares ni miles de dólares. La gente está loca cuando gasta tanto dinero en un reloj. Esto es de la China, no es de Suiza ni nada de eso. Pero me encanta, porque demuestra, si usted va andando por la playa y encuentra este reloj, no va a pensar que este reloj ha llegado a ser por pura casualidad, porque muestra indicios
de diseño y orden. Dicen los que creen en la evolución que la vida llegó a ser de forma espontánea. Después de muchos millones de años, la combinación de gases, electricidad, la materia inorgánica, de alguna manera pudo convertirse en materia orgánica. Y de esa materia orgánica, después de muchos millones de años, se formaron proteínas. Y de las proteínas se formaron enzimas. Las enzimas se componen principalmente de proteínas. Las proteínas son sustancias orgánicas complejas. Sin las proteínas no hay vida. Sin las enzimas no hay vida. Y dicen que las proteínas se formaron de forma espontánea. Las proteínas, después las enzimas, después un protoplasma. Después de eso, un organismo unicelular. Ese organismo unicelular se convirtió en algo más complejo, como un renacuajo o algo así. Y después tenemos otras formas de vida más complejas. Y al final salen de ese charco de proteínas y tenemos lagartos, tenemos pájaros, tenemos gatos, tenemos monos y tenemos los seres humanos. Y eso ocurrió por pura casualidad después de muchos, muchos millones de años. Y así tenemos la cadena evolutiva, ¿verdad? Para llegar al hombre. Eso es lo que están enseñando en las escuelas. Muchos contestan la pregunta, ¿existe Dios? Pues no existe. Nosotros estamos aquí por accidente. Otros dicen que sí existe y Dios usó la evolución para llegar al hombre. La Biblia no enseña eso. Fíjense ustedes en la imagen que se ve en la pantalla ahora. Es una célula. Una célula. Dicen los científicos que una célula es millones de veces más compleja que cualquier computadora. Ahora, ¿quién puede creer que una computadora puede crearse a sí misma? Imposible. Por muchos años que tuviera. Imagínense ustedes que tenemos un cuarto vacío. Un cuarto vacío y agarramos unos pedacitos de plástico, vidrio, metal y todo eso y tiramos todo ahí en el cuarto y cerramos la puerta con llave. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para que se forme en ese cuarto una computadora? Sería una eternidad, ¿no? Yo escuché la ilustración hace años de meter a unos monos, a unos chimpancés, en un cuarto con máquinas de escribir y con papel en las máquinas. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para que les hagan una novela? Tendríamos que esperar una eternidad. Eso no va a pasar. Pasa lo mismo con la evolución. Ahora sí, si una célula viva, una célula es millones de veces más complicada que cualquier computadora. ¿Cómo es que podemos creer que la vida llegó a ser por pura casualidad? Detrás de esto hay diseño y orden. Detrás de esto hay un creador, un diseñador inteligente. Hace varios años, un astrofísico y matemático británico llamado Chandrasekhar. ¿Les gustaría tener un apellido así? Chandrasekhar calculó la posibilidad matemática de que la vida comenzara por casualidad. Este es un hombre muy inteligente. Y Vikramasinghe no cree que el universo sea obra de un creador todopoderoso. Es ateo. ¿Saben ustedes que el número de átomos, se calcula que el número de átomos en todo el universo observable se calcula ser aproximadamente 10 elevado a 80? ¿Ustedes se acuerdan de algo de la matemática que aprendieron en la escuela hace años? Un número 10 sobre 80 se escribe así, ¿verdad? 10 elevado a 80. Y lo que significa eso, si yo recuerdo bien, es que es el número 10 con 80 ceros. ¿No es así? Y ese es el número, según lo que se supone, el número de átomos en todo el universo observable. La probabilidad, según este matemático,
la probabilidad de que se formen solamente 20 enzimas. De nuevo, las enzimas son proteínas. La probabilidad de que se forman solamente 20 enzimas en una sopa primordial se calcula ser aproximadamente 1 en 10 elevado a 40,000. Eso es lo que dijo el matemático. Y él dice que no cree en Dios, no cree en ningún creador. Fíjense, eso es una imposibilidad. Eso no va a ocurrir de forma espontánea. La vida no puede crearse a sí misma. Detrás de esto, detrás de todo lo que existe, hay un diseñador inteligente. Entonces, esa es una de las preguntas que muchas personas nunca se hacen. Otras preguntas, ¿estoy bien con Dios? ¿Cuántas personas nosotros hacemos esa pregunta, verdad? Tenemos que hacerla de forma regular, de forma constante. Pero ¿cuántas veces la gente del mundo se hace esta pregunta? ¿Estoy yo bien con Dios? Otra pregunta, ¿qué pasaría conmigo si muriera ahora mismo? Y esta pregunta, la pregunta más importante que hasta incluso se encuentra en la Biblia, en Hechos capítulo 16, versículo 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En ese capítulo vemos que Pablo y Silas hablaron con el carcelero de Filipos, le hablaron la palabra de Dios y después se bautizó él con todos los suyos. Obviamente Pablo y Silas le enseñaron que tenía que creer en Jesús como el Hijo de Dios, arrepentirse y ser sumergido en agua para perdón de los pecados. Pero hay muchas personas en este mundo, creo la gran mayoría probablemente, que no se hace esta pregunta. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y vamos a añadir otra pregunta a esta lista. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuántas personas hacen esta pregunta? Si en realidad Dios existe, y hay muchas personas que ni siquiera son religiosas, que ellos dicen que sí, que Dios existe. Y yo les pregunto, ¿cree usted que Dios es el creador de todo lo que se ve en el universo? Y me han dicho que sí. Entonces, si Dios nos ha creado, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿O acaso nos ha creado y nos ha dejado a nuestra suerte? Eso es lo que creen los deístas. No sé si han oído alguna vez de los deístas o del deísmo. Deísmo tiene que ver con la idea de que existe un creador omnipotente y nos creó, pero nos dejó a nuestra suerte y no ha dejado ninguna revelación especial. A los hombres no ha dado ninguna revelación especial. Entonces la pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? Es una buena pregunta. La creencia de muchos parece ser que lo único que tienes que hacer para ir al cielo es ¿qué? ¿Tiene alguna idea? Lo único que tienes que hacer para ir al cielo, muchos piensan así, es morir. Muchos piensan así. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión, por ejemplo, que muere un traficante de drogas, es el tipo más malo del pueblo, y ahí están entrevistando a los familiares, y están diciendo, oh, yo sé que ahora mismo está con Dios, con los angelitos, él está muy... ¿Cuántas veces hemos visto algo parecido? Que simplemente, así piensan muchas personas, ¿verdad? Que nosotros podemos vivir como nos dé la gana y que todos van a ir al cielo. Dicho de otra manera, muchos contestarían a esta pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Con la palabra nada. En realidad no espera nada de mí. Me ha creado, es el creador, pero Él me ha dejado a mi suerte y yo puedo vivir como me dé la gana. Yo no tengo que seguir la Biblia. Yo recuerdo hace años, yo vengo de una familia católica, que mi hermana puso en Facebook, había alguna controversia que se creó salió en su página de Facebook. Y tenía que ver con la fe en Dios. Y había una persona que discutía con ella. Y decía que nosotros tenemos que creer en la Biblia como la palabra de Dios. Y yo, cuando leí eso, yo pensaba, ay, que muy bien. Que siga dale caña a mi hermana. Dale caña. Y seguía discutiendo. Y ella dijo en una de sus respuestas,
que no necesito creer en la Biblia para creer en Dios. Así piensan muchas personas. Si nosotros no tenemos que creer en la Biblia, si Dios no nos ha dado ninguna revelación especial, quiere decir que Dios en realidad no espera nada de nosotros. Nos ha dejado nuestra suerte. Esto es porque muchos piensan que Dios no nos ha hablado. De nuevo, hacemos esta pregunta: ¿qué espera Dios de mí? Primer punto. Y esto va a ser puntos básicos, puntos que ustedes ya saben, pero eso es una lección, será una repetición para muchos de nosotros, pero son puntos muy importantes. Y tenemos que recordar estos puntos cuando estamos hablando con las personas. Lo primero que Dios espera de nosotros es que oigamos su palabra. Eso es lo primero. Mi hermana dijo en Facebook que yo no necesito creer en la Biblia para poder creer en Dios. Falso. La Biblia enseña claramente que para poder creer en Él tenemos que creer en su palabra. Dice, de hecho, 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17 es un resumen de lo que dicen estos versículos. Toda la Escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esa palabra perfecto ahí no significa ser sin pecado, no se refiere a eso. Todos nosotros hemos pecado, eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado. Esa palabra perfecto significa o se refiere a lo completo o maduro, sin faltar nada. Con la palabra de Dios nosotros podemos conocerle a Él, conocer su voluntad y no nos va a faltar nada. Podemos ser hombres y mujeres íntegros, conociendo su palabra. Eso es lo que significa la palabra perfecto, no nos falta nada. Y la palabra inspirado, volviendo para atrás una vez más, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra significa inspirado. En realidad, donde dice inspirado por Dios, o inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa frase inspirada por Dios viene de una sola palabra griega. Es una palabra compuesta y significa exhalada por Dios. O sea, la Biblia nos ha llegado de la misma boca de Dios. Según de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, nos dice que no es la misma palabra que se usa así, aquí, aunque en la versión española, nuestras Biblias en español, usan la misma palabra inspirado. En realidad se usa otra palabra. Vamos a ver lo que dice el texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros cuando leemos 2 de Timoteo capítulo 3 y vemos la palabra inspirada por Dios, y leemos aquí la palabra inspirados, podríamos llegar a la conclusión de que se trata de la misma palabra, cuando en realidad no es así. Son dos palabras parecidas, pero no totalmente iguales, tal como pueden ver aquí en el bosquejo. Esta palabra significa impulsados o compelidos. Dicho de otra manera, cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando nos enseña a través de su palabra, la idea es que Él quiere que nos acerquemos a Él, nos llama a través de su palabra, y quiere que le sigamos, que sigamos sus instrucciones, su voluntad, nos está llamando así. Pero esta palabra impulsados significa que fueron impulsados es la palabra, ¿verdad? Pero fueron compelidos, fueron para que ellos hablaran y escribieran las palabras de Dios. Ustedes entienden la diferencia entre ser guiados, ¿verdad?
ser guiados y ser impulsados. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Balaam y Balac en el Antiguo Testamento? Balac era rey de los madianitas, ¿era? No sé si eran, creo que eran los madianitas, no recuerdo muy bien, pero era enemigo del pueblo de Dios. Era enemigo del pueblo de Dios, el rey Balac, y Balaam era profeta de Dios, era profeta gentil. Dios hablaba a través de él. Y Balac sabía que Balaam era profeta. Y Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Mira, Balaam, te voy a llevar a un sitio donde tú puedes ver todas las tribus de Israel. Y yo sé que Dios habla a través de ti. Entonces quiero que maldigas a este pueblo. Ellos son mis enemigos. Y Balaam le dijo, yo tengo que decir todo lo que me dice Dios, ni más ni menos. Y a él le habría gustado, personalmente, a lo mejor le habría gustado decirles una maldición para ganar algo de eso. Era un hombre avaro. Y sin embargo, cada vez que iba ahí, solamente le salía de su boca bendiciones. Solo le salía bendiciones. Eso nos enseña algo acerca de la naturaleza de la inspiración. Balaam fue impulsado por el Espíritu Santo. Nosotros somos guiados a través de la palabra. Dios nos guía a través de la palabra. Pero estos hombres fueron impulsados. ¿Entendemos la diferencia? Entonces Dios hablaba a través de estos hombres y sigue hablando a través de estos hombres por medio de lo que ellos escribieron. Entonces Dios sí nos ha hablado en su palabra. La Biblia, al leer la Biblia nos damos cuenta de que la Biblia es históricamente exacta. Concuerda con la historia. Podemos leer acerca de pueblos reales que existían y todavía existen. Y los escritores eran testigos fiables. Fueron torturados y muertos creyendo plenamente que Jesús había sido crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Pese al hecho de que la Biblia se escribió durante casi 1600 años y por 40 hombres diferentes, tiene un mensaje principal. Yo les hago a los hermanos en diferentes lugares esta pregunta, a ver si ustedes tienen una respuesta, a ver si alguien tiene una respuesta para mí en esta noche. Y puede contestar si quiere. Si tuviera que resumir el mensaje de toda la Biblia con una sola palabra, ¿qué palabra sería? Si tuviera que resumir la Biblia, el mensaje de la Biblia, con una sola palabra, lo vemos desde el principio, desde Génesis hasta el final, ¿qué palabra sería? ¿Alguien tiene una idea? Yo sé. Jesús. Eso es lo que vemos. Vemos la persona de Jesús desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el final de la Biblia. Y de hecho alguien ha dicho que el mensaje del Antiguo Testamento es alguien viene, alguien viene, alguien viene, el Mesías, el ungido de Dios. Y el mensaje del Nuevo Testamento es alguien ha venido y vendrá otra vez. De forma más resumida, Jesús. Recuerden este punto, hermanos. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús, o sea, de su nacimiento, su ministerio, su vida, su muerte, etc. Todas estas profecías se escribieron centenares de años antes de que Jesús naciera. Así que la gente no rechaza la Biblia porque se contradice a sí misma. Y eso es lo que dicen muchos, ¿verdad? Yo no puedo creer en eso. La Biblia se contradice. No, la gente muchas veces rechaza la Biblia porque les contradice a ellos. La Biblia contradice la forma en que ellos viven. Alguien ha dicho que el problema de la incredulidad no es la ausencia de evidencia, sino el rechazo de la misma.
Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Pero qué dice la gente hoy en día? No. La Biblia, ¿sabe una cosa? Que la Biblia habla de solamente dos géneros. La Biblia habla solamente de varón y hembra. Y nosotros ya sabemos mucho más hoy en día. Nosotros sabemos que hay 64 géneros diferentes. Así están pensando muchas personas hoy en día, ¿verdad? Por desgracia. ¿Saben ustedes que hace unos meses, quizá un par de años, en la BBC, que es un canal de televisión británico, salió un reportaje que ellos dijeron que había más de 200 géneros. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice, los creó varón y hembra. Solamente hay dos géneros. ¿Por qué muchas personas hoy en día rechazan la Biblia? Porque va en contra de su forma de pensar. Ellos quieren vivir su vida a su manera, y si la Biblia contradice su estilo de vida de alguna manera, en vez de cambiarse y aceptar el mensaje de Dios, rechazan la Biblia, como este hombre aquí que se va con enfado. No, eso va en contra de mi forma de pensar, en contra de mi estilo de vida. Yo no voy a aceptar un libro tan anticuado. Así piensan muchas personas. Estamos contestando a esta pregunta, ¿qué espera Dios de mí? La primera respuesta ha sido que oigamos su palabra, ¿verdad? Que oigamos su palabra. Dios nos ha hablado a través de su palabra y a través de ella nosotros podemos ser varones y mujeres íntegros, completos, sin faltar nada. Podemos conocerle a Él y conocer su santa voluntad. Pero Dios también quiere, de nuevo estamos contestando esta pregunta, ¿qué espera Dios de mí? Dios quiere que le busquemos de todo corazón. El buscar a Dios y con tiempo encontrarle significa que llegamos a conocerle y su voluntad. Hay un texto en Jeremías que a mí me encanta. En Jeremías capítulo 9, empezando en el versículo 23. Jeremías 9, 23, en adelante, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios se alegra de los que quieren entenderle y conocerle. Él nos ha dejado su voluntad. Dios sí se ha comunicado con el hombre, ha hablado con el hombre a través de su palabra y a través de su propio Hijo que vino a la tierra. Y ahora el próximo paso es llegar a conocerle, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que oigamos su palabra y que le busquemos de todo corazón. Dice Mateo capítulo 7, los versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Yo tengo entendido que, vamos a ver si, yo tengo entendido que estas palabras, busca, llama, pide, busca y llama, están en tiempo presente continuo en el griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y están en tiempo presente continuo. En otras palabras, la idea es todo aquel que sigue pidiendo, recibirá. Todo aquel que sigue buscando, todo el que sigue llamando. Nosotros no deberíamos pensar que podemos llegar, como les decía el otro día, a un tope en nuestra vida como cristianos, que ya he llegado, ya no me hace falta crecer más, la Biblia me lo sé todo, No.
Nosotros tenemos que seguir creciendo, seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando. Es un proceso que dura toda la vida. Muchos no encuentran a Dios simplemente porque no lo buscan. Hechos capítulo 17, empezando en el versículo 26, nos habla de la importancia de buscar a Dios. En Hechos 17, empezando en el versículo 26, esta es la ocasión en la cual el apóstol Pablo estaba en el Areópago, en Atenas, Grecia, hablando a la multitud ahí, entre ellos filósofos, pensando que Pablo era algún loco, estaba diciendo tonterías acerca de, según la forma de pensar de ellos, acerca de la resurrección de entre los muertos. Pero Pablo ahí estaba hablándoles y entre esas cosas les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. A mí me gusta esta frase aquí porque esto va totalmente en contra del racismo, ¿verdad? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Nosotros somos de la misma familia, los seres humanos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Durante años yo no entendía muy bien el versículo 26, donde dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Yo pensaba, bueno, Dios quería que yo naciera en Estados Unidos. Dios quería que ustedes nacieran en México. No. Los límites de nuestra habitación, ¿saben ustedes cuáles son? Los límites aquí en la tierra. No, los límites de nuestra habitación es aquí en la tierra. Dios nos ha puesto en la tierra con el propósito de que le busquemos. ¿Y qué es lo que está pensando el hombre hoy en día? No estamos satisfechos con la tierra. Estamos pensando en ir a Marte, ¿no? Y yo les digo, a aquellas personas que quieren ir a vivir en Marte, buena suerte. Buena suerte. Que Dios te bendiga. Yo no. Y algunos han hablado que posiblemente puede que vivamos sobre uno de los satélites de Júpiter. Hace un poco de fresquito ahí, solamente 260 grados bajo cero, pero vamos a ver si puede funcionar. No, por favor. Nosotros estamos aquí, Dios nos ha puesto aquí y tiene sus problemas, porque nosotros hemos heredado, a causa del pecado, un mundo imperfecto, tornados, por ejemplo. ¿Verdad? No había tornados en el huerto de Edén, ¿verdad? Eso es, nosotros somos los culpables de todo eso. Hemos heredado un mundo imperfecto. Pero estamos aquí en este mundo, en esta tierra, con el propósito de buscar a Dios. Él quiere que le busquemos. Y deberíamos llegar a la conclusión de que hay algo más importante que lo que tenemos aquí en este mundo. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón, el rey Salomón, hijo de David, el autor, el escritor del libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos. Si ustedes no lo han leído, deberían hacerlo. Pero se trata de un hombre en busca del verdadero sentido. Quería darle sentido a su vida con todo lo que se encuentra debajo del sol. Es una frase que se usa varias veces, debajo del sol, debajo del sol. Y otra frase que se usa muchas veces, vanidad de vanidades. Porque Salomón llegó a la conclusión de que las cosas de aquí no satisfacen por completo, no llenan. Y la idea de Eclesiastés es que Dios ha hecho la vida así, para que nosotros busquemos algo mejor. Nosotros nos vamos envejeciendo. Y estaba diciendo a Alberto, cuando veníamos para acá, los años no perdonan. Y él está de acuerdo, ¿verdad? Los que llevan más tiempo en este mundo, los años no perdonan. Y nosotros sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor es temporal. Y eso nos debería ayudarnos
a reflexionar y pensar, tiene que haber algo mejor. Dios ha prefijado los límites de nuestra habitación aquí en la tierra y ha hecho el sistema de las cosas de tal manera que le busquemos. ¿Verdad? Otro punto. Ya hemos visto que estamos contestando esta pregunta, ¿qué espera Dios de mí? Ya hemos visto que Dios quiere que oigamos su palabra, ¿verdad? Que oigamos su palabra, que le busquemos de todo corazón. La tercera cosa, que reconozcamos que todos hemos desobedecido su voluntad. Es otra cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. Esta es otra cosa que Él espera de nosotros, que lleguemos a la conclusión de que le hemos desobedecido de alguna manera. Nosotros hemos sido como ese hombre, y toda la gente del mundo es como ese hombre que va arrastrando esa bola de pecado a través de la vida. Y sufren un sufrimiento tras otro y muchas veces no saben por qué. Porque para ellos esa bola es completamente invisible. Les causa mucha tristeza, mucho sufrimiento y no saben el por qué. ¿Saben por qué? Porque han saltado el primer punto, que oigamos su palabra. Si estuviéramos dispuestos a oír su palabra, llegaríamos a la conclusión de que hemos pecado. Todos nosotros hemos desobedecido a Dios de alguna manera. Y eso, por supuesto, es lo que enseña Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La palabra pecado en sí es una palabra muy interesante. Significa, en el sentido más básico, errar el blanco. Es término de arquero. Errar el blanco. Y he puesto aquí esta ilustración para ayudarnos a entender un poquito más lo que es el pecado. El centro de la diana representa la voluntad de Dios, ¿verdad? El único que obedeció a Dios al pie de la letra durante toda su vida, sin equivocarse ni una sola vez, fue Jesús. La Biblia nos enseña en varios textos que Jesús estaba completamente sin pecado. Y tendría que serlo para poder ser nuestro Redentor. Necesitamos un sacrificio perfecto. Pecado significa errar el blanco. El centro de la diana es la voluntad de Dios. Nosotros, por contraste, hemos errado el blanco. No hemos estado en el centro, ¿verdad? Y podríamos pensar, bueno, esta persona aquí está muy cerca. Cerca no vale. Cerca no vale. Todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido a Dios de alguna manera. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Eso es lo que hace el pecado. Aquí tenemos un muro de separación y ese muro de separación son nuestros pecados. Solamente hay una forma de derrumbar ese muro de separación y es Cristo. Él es el mensaje, es la persona central de toda la Biblia, de principio a fin. Dios es la persona central, el protagonista más importante de toda la Biblia, de principio a fin. Y como les dije antes, si tuviéramos que resumir todo el mensaje de toda la Biblia con una sola palabra, ¿qué palabra sería? Jesús, ¿verdad? Si así es el caso, necesitamos desesperadamente el perdón. Necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Y eso nos lleva al próximo punto. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que obedezcamos sus condiciones para que seamos salvos. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo a los que le escuchaban en ese momento, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Entonces es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 16, 15 y 16, Jesús les dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado
será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, en este versículo notamos también que es necesario bautizarse. Es parte del plan de salvación. En Hechos capítulo 2, versículo 38, leemos otra cosa que es necesaria antes de bautizarse, y es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, en el sentido más básico. Dice Hechos 2:38, el apóstol Pedro, hablando a la multitud de Pentecostés, les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos los pasos para recibir perdón de pecados. Es necesario oír el Evangelio. Ese es el primer punto que vimos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que oigamos su palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que oír su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios. Tenemos que arrepentirnos, que es un cambio de mente. Es cuando nosotros llegamos a la conclusión de que hemos pecado, que somos pecadores, necesitamos dejar el pecado y volver a Dios. Es una decisión mental. Necesitamos confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios y ser bautizados para perdón de nuestros pecados. Y así el hombre recibe la salvación. La salvación es condicional. Entonces, esa es otra cosa que Dios espera de nosotros, que obedezcamos su palabra, obedezcamos las condiciones que Él ha puesto en su palabra para que seamos salvos. Y el quinto punto, el último punto, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que espera de mí? Que le sirvamos de acuerdo con su voluntad. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros, una vez que llegamos a ser cristianos, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que servir a Dios como Él estipula en su palabra. Él pone las condiciones, por ejemplo, en cuanto a la adoración. Debemos adorarle en espíritu y en verdad, o de acuerdo con lo que se revela en su palabra. Dice Jesús en otro texto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces es necesario perseverar en la palabra. Para resumir, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Dios desea que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay alguien que se encuentra en esta noche que todavía no ha obedecido a Cristo, creyendo en Él como el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose para perdón de los pecados, puede hacerlo esta misma noche. Solamente nos puede avisar